Fuiste a Dios en oración, le pediste por un motivo en particular y Él te dijo no. Entonces te molestaste con Dios, quizás te entristeciste o en general quedaste inconforme o incómodo con esa respuesta. Bueno, y si te dijera que ese no que tanto te dolió es también una expresión del amor de Dios. El problema es que nos hemos acostumbrado a pensar que como Dios nos ama, entonces debería concedernos todo lo que le pedimos. Pero en realidad la Biblia nos muestra algo diferente. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo se acerca a Dios con una petición súper legítima. Pablo no vino a Dios para pedirle ni riquezas ni reconocimiento. Pablo tenía un padecimiento del cual no conocemos mucho porque no se nos dan muchos detalles en la Biblia de ese tema, pero sí sabemos que era un padecimiento real que le estaba infligiendo, o sea, que le estaba afligiendo físicamente. Y Pablo entonces le pide a Dios que se lo quitara. De hecho, la Biblia dice que él hizo esta petición en 3 ocasiones. Es decir, que Pablo fue insistente con esa petición. Sin embargo, Dios no lo sanó. Y la respuesta de Dios para Pablo fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos entonces que Dios le dijo que no a la petición de Pablo, pero eso no significaba que ya Dios no lo amaba, al contrario, significaba que Dios tenía un propósito aún más grande con Pablo que él todavía no lograba entender. Y así en la Biblia tenemos muchos casos, como por ejemplo cuando el propio Jesús ora en el Getsemaní. Jesús sabía que sus siguientes pasos lo conducían al sufrimiento extremo de la cruz. Entonces ora al Padre en el Getsemaní diciendo, y esto lo leemos en Mateo 26, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en Lucas leemos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, aquí Jesús, el cual también es un ser humano, le está diciendo al Señor, Padre, te pido que si hay otra manera, líbrame de tener que pasar por tanto sufrimiento. Pero concluye pidiendo que fuera hecha por encima de todo la voluntad del Padre. Pero ¿cuál fue la respuesta? El Padre no lo libró del sufrimiento y todos sabemos por qué. Porque aquella negativa de parte de Dios, el cual leemos en Isaías 53:10, que Dios quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento, esa respuesta que podría parecer una respuesta dura o dolorosa, en realidad era parte del plan redentor de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando vemos estos ejemplos en la Biblia, y hay más, debemos saber que si la respuesta de Dios a tu oración fue un no, eso no significa que Dios no te ama, o que Dios no te está escuchando, o que Él se olvidó de ti. Piensa que a veces Dios dice no porque tiene un plan mejor que eso que estamos deseando. Porque nosotros vemos lo que tenemos al frente, pero Dios ve más allá. Él ve de principio a fin y su estrategia, la cual nosotros no conocemos en nuestras limitaciones, siempre va a ser mejor para nosotros. A veces Dios nos dice que no porque nos está librando de algo peor más adelante y nosotros andamos desentendidos. Hermano, Dios siempre responde desde su perfecta sabiduría. Así que aprende que la bondad y la justicia de Dios no se mide por cuántas veces Él te dice que sí. Se mide por quién Él es, y Él es bueno, Él es perfecto, es justo, y no olvidemos que Él es soberano. Así que si hoy estabas lamentándote o estabas molesto por una puerta que Dios te cerró y no entiendes por qué lo hizo, puedes estar seguro que cuando Dios dice no, no es por capricho. Caprichosos somos nosotros. Y te digo algo, en estos casos nosotros mismos nos parecemos a nuestros hijos cuando quieren algo y les decimos que no por razones que son obvias para un adulto o para un padre, pero que los niños no entienden. Entonces, pensemos en eso. Así que de ahora en adelante, cada vez que ores a Dios
y le pidas algo y Él te diga que no, recuerda que Él sigue siendo bueno, recuerda que sigue siendo justo, recuerda que Dios es soberano y recuerda que puedes seguir confiando en Él, porque ese Dios que a veces no nos da lo que pedimos, fue el mismo que según Romanos 8:32 no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por nosotros. Piensa en eso. Que el Señor te bendiga.